Ya o dolor al triunfo, la historia de Miguel. Escucha bien, amigos míos. Hoy te voy a contar una historia que te va a emocionar. Es una historia real. Una historia de dolor, esperanza y victoria. Prepara tu corazón porque esta historia te va a tocar el alma. Esta es la historia de Miguel. Miguel nació en un pequeño pueblo de España. El pueblo se llama San Pedro. Es un pueblo muy pobre. Las casas son viejas y pequeñas. Las calles no tienen asfalto. Miguel vivía con su padre en una casa humilde. La casa solo tenía 2 habitaciones. Las paredes tenían grietas. El techo goteaba cuando llovía. No había calefacción en invierno. La madre de Miguel murió cuando él tenía 5 años. Miguel no recuerda mucho de ella. Solo recuerda su sonrisa dulce. Solo recuerda su voz suave. Solo recuerda que ella lo amaba. Después de la muerte de su madre, todo cambió. El padre de Miguel empezó a beber alcohol. Bebía todos los días. Bebía hasta perder la razón. Cuando bebía, se ponía violento. Gritaba sin razón. Rompía cosas en la casa. Y lo peor de todo, golpeaba a Miguel. Esto es muy triste, amigos. Miguel era solo un niño. Un niño inocente. Pero su padre no lo entendía. Su padre estaba lleno de dolor y rabia. Miguel iba a la escuela con moretones. Los profesores veían las marcas. Pero nadie hacía nada. En aquel tiempo, la gente no hablaba de estas cosas. Miguel sufría en silencio. Cada noche rezaba. Rezaba por una vida mejor. Rezaba por escapar. Rezaba por encontrar la felicidad. Pero los años pasaban. Miguel tenía ahora 10 años. Las palizas continuaban. Su padre no cambiaba. Miguel trabajaba después de la escuela. Trabajaba en el campo. Trabajaba recogiendo aceitunas. Trabajaba limpiando establos. Ganaba muy poco dinero. Pero guardaba cada moneda. Las escondía en una caja debajo de su cama. Nadie sabía de su secreto. Ni siquiera su padre. Miguel tenía un sueño. Un sueño grande. Quería escapar. Quería ir a la ciudad. Quería ir a Madrid. Había oído historias sobre Madrid. Una ciudad grande y brillante. Una ciudad llena de oportunidades. Una ciudad donde podría ser libre. Presta atención ahora. Miguel cumplió 15 años. Era un día de marzo. Un día frío y gris. Su padre llegó a casa muy borracho. Más borracho que nunca. Empezó a gritar. Empezó a romper platos. Entonces agarró a Miguel por el cuello. Lo empujó contra la pared. Miguel sintió mucho miedo. Pero también sintió algo más. Sintió rabia.
Sintió coraje. Por primera vez en su vida, Miguel se defendió. Empujó a su padre con todas sus fuerzas. Su padre cayó al suelo. Miguel corrió a su habitación. Agarró su caja de ahorros. Metió algo de ropa en una mochila vieja. Y salió corriendo de la casa. No miró atrás. No dijo adiós. Solo corrió. Corrió hacia la estación de autobuses. Compró un billete para Madrid. El autobús salía en 30 minutos. Miguel esperó temblando. Temblando de frío. Temblando de miedo. Temblando de emoción. Finalmente, el autobús llegó. Miguel subió. Se sentó junto a la ventana. El autobús empezó a moverse. Miguel vio su pueblo alejarse. Una lágrima rodó por su mejilla. Era una lágrima de tristeza, pero también de esperanza. El viaje duró 4 horas. Miguel no durmió. Solo miraba por la ventana. Miraba los campos. Miraba las montañas. Miraba el cielo. Pensaba en su futuro. Un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Finalmente, el autobús llegó a Madrid. Amigos, ahora empieza la verdadera aventura. Miguel bajó del autobús. La estación era enorme. Había cientos de personas. Todos caminaban rápido. Todos sabían a dónde iban. Menos Miguel. Miguel estaba perdido. Estaba asustado. Era un niño de pueblo en una ciudad gigante. No conocía a nadie. No tenía dónde dormir. Solo tenía 200 euros en su bolsillo. Eso era todo su dinero. Los primeros días fueron terribles. Miguel durmió en el parque. Hacía mucho frío por las noches. Tenía hambre todo el tiempo. Comía pan barato. A veces no comía nada. Pero Miguel no se rindió. Cada mañana se levantaba. Se lavaba en los baños públicos. Buscaba trabajo. Iba de tienda en tienda. De restaurante en restaurante. Preguntaba si necesitaban ayuda. La mayoría decía no. Algunos ni siquiera le contestaban. Un niño de 15 años sin papeles. Sin experiencia. Sin familia. Nadie lo quería contratar. Pasaron 2 semanas. El dinero de Miguel casi se acabó. Solo le quedaban 30 euros. Estaba desesperado. Una noche, sentado en un banco del parque, lloró. Lloró por primera vez desde que llegó a Madrid. Se preguntó si había cometido un error. Si debería volver a casa. Pero entonces recordó los golpes. Recordó el dolor. Recordó que no tenía hogar al que volver. Solo tenía un camino, hacia adelante. Al día siguiente, algo cambió. Miguel entró en una pequeña panadería.
La panadería se llamaba Pan de Oro. El dueño era un hombre mayor. Se llamaba Don Carlos. Don Carlos tenía el pelo gris. Tenía arrugas profundas. Pero tenía ojos amables. Miguel le preguntó por trabajo. Don Carlos lo miró con atención. Vio a un niño cansado. Vio a un niño hambriento. Pero también vio algo más. Vio determinación en sus ojos. Don Carlos le hizo preguntas. Miguel fue honesto. Le contó que había huido de casa. Le contó que no tenía dónde vivir. Le contó que solo quería trabajar. Don Carlos suspiró. Pensó por un momento. Entonces dijo, está bien. Te doy una oportunidad. Este momento cambió todo, amigos. Miguel empezó a trabajar esa misma tarde. Su trabajo era simple. Limpiaba el horno. Barría el piso. Llevaba las bandejas de pan. Trabajaba 12 horas al día. Era trabajo duro. Pero Miguel estaba feliz. Finalmente tenía un trabajo. Finalmente ganaba dinero. Don Carlos le pagaba 400 euros al mes. No era mucho. Pero para Miguel era una fortuna. Don Carlos también le dio algo más importante. Le dio un lugar donde dormir. Había una pequeña habitación arriba de la panadería. Era muy pequeña. Solo cabía una cama y una silla. Pero era cálida. Era segura. Era de Miguel. Los meses pasaron. Miguel trabajaba muy duro. Llegaba a las 5 de la mañana. Ayudaba a don Carlos a hacer el pan. Aprendía el oficio. Aprendía a amasar. Aprendía a hornear. Aprendía los secretos del pan perfecto. Don Carlos era un buen maestro. Era paciente. Era amable. Era como el padre que Miguel nunca tuvo. Miguel también iba a la escuela por las noches. Estudiaba para terminar su educación. Leía libros en su tiempo libre. Se educaba a sí mismo. Aprendía sobre negocios. Aprendía sobre el mundo. 2 años pasaron. Miguel ahora tenía 17 años. Ya no era un niño asustado. Era un joven trabajador. Era responsable. Era respetado en el barrio. La panadería prosperaba. Los clientes amaban el pan de don Carlos. Pero también amaban a Miguel. Siempre estaba sonriendo. Siempre era amable. Siempre servía con el corazón. Un día, don Carlos se enfermó. Estaba muy grave. Tenía que ir al hospital. Estaría allí por 2 meses. Miguel tomó el control de la panadería. Trabajaba 18 horas al día. Hacía el pan. Atendía a los clientes. Manejaba el dinero. Hacía todo. Era muy difícil.
pero Miguel no se rindió. Recordaba de dónde venía. Recordaba las noches en el parque. Recordaba el hambre. Recordaba el frío. Esto le daba fuerzas. Cuando don Carlos regresó, se sorprendió. La panadería estaba mejor que nunca. Las ventas habían aumentado. Los clientes estaban contentos. Miguel había hecho un trabajo excelente. Don Carlos abrazó a Miguel. Le dijo, «Estoy orgulloso de ti, hijo». Esa palabra, hijo, hizo llorar a Miguel. Nadie lo había llamado así antes. Ahora viene la parte hermosa, amigos. Miguel tenía 19 años. Un día, una chica entró en la panadería. Se llamaba Carmen. Tenía el pelo negro y largo. Tenía ojos color café. Tenía una sonrisa que iluminaba la habitación. Miguel se quedó sin palabras. Era la chica más hermosa que había visto. Carmen compró pan. Pero volvió al día siguiente. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Siempre pedía el mismo pan. Siempre sonreía a Miguel. Después de 2 semanas, Miguel reunió coraje. La invitó a tomar un café. Carmen dijo que sí. Se encontraron después del trabajo. Hablaron durante horas. Miguel le contó su historia. Le contó todo. Su infancia difícil. Su huida a Madrid. Sus luchas. Sus sueños. Carmen escuchó con atención. No lo juzgó. Solo lo abrazó. Le dijo, «Eres el hombre más valiente que conozco». Desde ese día, fueron inseparables. Carmen era estudiante de medicina. Era inteligente. Era trabajadora. Era bondadosa. Era perfecta para Miguel. El amor creció entre ellos. Un amor puro. Un amor verdadero. Un amor que sanaba las heridas de Miguel. 3 años pasaron. Miguel ahora tenía 22 años. Don Carlos decidió retirarse. Le ofreció a Miguel comprar la panadería. Miguel no tenía suficiente dinero. Pero don Carlos le hizo un trato especial. Le dijo, «Haga lo que puedas ahora. El resto en 5 años». Era una oportunidad increíble. Miguel aceptó. Se convirtió en dueño de Pan de Oro. Trabajó más duro que nunca. Contrató a 2 empleados. Expandió el menú. Agregó pasteles y dulces. La panadería creció. La reputación creció. Los clientes venían de toda la ciudad. Miguel ahora ganaba buen dinero. Pero nunca olvidó de dónde venía. Ayudaba a jóvenes sin hogar. Les daba trabajo. Les daba comida. Les daba esperanza. Como don Carlos había hecho con él. A los 25 años, Miguel se casó con Carmen. Fue una boda pequeña pero hermosa.
Don Carlos estuvo allí. Algunos amigos del barrio estuvieron allí. No hubo familia de Miguel. Pero no importaba. Había encontrado su verdadera familia. Don Carlos caminó con Miguel al altar. Fue el momento más feliz de la vida de Miguel. Carmen y Miguel compraron un pequeño apartamento. Era modesto pero acogedor. Lo llenaron de amor. Lo llenaron de risas. Lo llenaron de sueños. Un año después, Carmen se graduó como doctora. Miguel estaba tan orgulloso. Celebraron juntos. La vida era buena. La vida era feliz. Miguel ahora tenía 27 años. Su panadería era muy exitosa. Abrió una segunda panadería. Luego una tercera. Contrató a 30 empleados. Muchos de ellos eran jóvenes que necesitaban ayuda. Como él una vez. Miguel les daba oportunidades. Les enseñaba el oficio. Les daba dignidad. Carmen trabajaba en un hospital. Ayudaba a niños enfermos. Era una doctora excepcional. Juntos, Miguel y Carmen hacían la diferencia. Un día, Miguel recibió una carta. Era de su padre. Miguel no había sabido nada de él en 12 años. Su mano temblaba al abrir la carta. La carta decía: Miguel, estoy enfermo. Estoy solo. Lo siento por todo. Por favor, perdóname. Miguel sintió emociones mezcladas. Rabia. Tristeza. Confusión. Carmen lo abrazó. Le dijo: tú decides, amor. Yo te apoyo. Miguel pensó durante días. Finalmente, tomó una decisión. Volvió a San Pedro. Volvió a su pueblo. Volvió a ver a su padre. Su padre estaba viejo y enfermo. Estaba delgado y débil. Estaba arrepentido. Miguel sintió algo inesperado. Sintió compasión. Habló con su padre. Le contó su vida. Le mostró que había triunfado. Su padre lloró. Pidió perdón 1000 veces. Miguel lo perdonó. No olvidó el pasado. Pero eligió soltar el odio. Eligió la paz. Cuidó a su padre hasta que murió. 3 meses después, su padre falleció. Miguel lloró. No por el padre que tuvo, sino por el padre que pudo haber tenido. Pero Miguel encontró paz. Encontró cierre. Volvió a Madrid con Carmen. Volvió a su vida. Una vida que él mismo había construido. Hoy, Miguel tiene 30 años. Tiene 5 panaderías exitosas. Tiene una esposa maravillosa. Tiene un hijo pequeño. Se llama Carlos. Como Don Carlos. El hombre que le dio una oportunidad. Miguel es feliz. Es próspero. Pero más importante, es libre.
Libre del dolor del pasado. Libre del odio. Libre del miedo. ¿Qué aprendemos de Miguel, amigos? Aprendemos que el pasado no define tu futuro. Aprendemos que siempre hay esperanza. Aprendemos que el trabajo duro paga. Aprendemos que el amor sana. Aprendemos que el perdón libera. Miguel salió de la oscuridad. Encontró la luz. Tú también puedes hacerlo. No importa dónde empieces. Importa dónde termines. No importa cuántas veces caigas. Importa cuántas veces te levantes. Miguel cayó muchas veces. Pero siempre se levantó. Siempre siguió adelante. Nunca se rindió. Y eso hizo toda la diferencia. Su historia es inspiradora. Su historia es real. Su historia es posible para ti también. Cree en ti mismo. Trabaja duro. Sé amable. Perdona. Ama. Y nunca, nunca te rindas. Esta es la historia de Miguel. Del dolor al triunfo. De la oscuridad a la luz. De la desesperación a la esperanza. Gracias por escuchar, amigos. Ahora ve y escribe tu propia historia de éxito. Tú puedes lograrlo. Yo creo en ti. Mucha fuerza en tu camino.